Bueno, estábamos hablando de las obligaciones de los contribuyentes en materia de importación o exportación de mercancías. Y bueno, eh, conforme al artículo primero de lo que es la ley de los impuestos generales de importación y exportación, LIGE, así le vamos a llamar, el objetivo de esta ley es establecer las cuotas que, atendiendo a la clasificación de mercancías, servirán para determinar los impuestos generales de importación y exportación que deberán de pagar los contribuyentes. ¿Sí? En la ley general de impuestos a la importación, su estructura está basada en la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado de mercancías, o de, como su nombre completo es, en el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que nosotros ya lo conocemos como este, el, el SAR, o sea, Sistema Armonizado de Mercancías, que ya platicamos en clases anteriores, pertenece a la Organización Mundial de Aduanas, de la cual México es parte contratante. O sea, nosotros contratamos con con este convenio del Sistema Armonizado de Mercancías. Una vez que se conoce el código de clasificación, es posible saber cuáles son las regulaciones arancelarias, es decir, cuáles son los aranceles, impuestos, derechos, etcétera, que tenemos que cubrir, ¿sí? Y las regulaciones o barreras no arancelarias a la importación y exportación de mercancías. O sea, qué barreras hay de tipo de norma oficial mexicana, de tipo se me fue la palabra, fitosanitaria, perdón, fitosanitaria, para aplicar a ciertas mercancías y ver si es factible su importación o exportación según sea el caso. La importación y la exportación de mercancías la hacemos bajo diferentes regímenes aduaneros, y es lo que vamos a nosotros a actualizar. Vamos a ver qué es un régimen aduanero. Punto de operaciones ligadas a los destinos aduaneros específicos para un producto o mercancía, y que se basa en las declaraciones que el exportador o el importador hayan entregado en la aduana, ¿sí? A través del pedimento aduanal, ¿sí? Por eso vamos a ver qué es un régimen aduanero, cómo entran y salen las mercancías en nuestro país, cómo permanecen en los almacenes generales de depósito, etcétera. Respecto a los regímenes aduaneros, la ley de aduanera mexicana contempla un conjunto de 6 diferentes regímenes aduaneros, con sus respectivas variantes dependiendo del tipo de movimiento que se vaya a realizar. Estos 6 diferentes regímenes aduaneros son los de carácter definitivos, los temporales, los que se encuentran en depósito fiscal, los que se encuentran en TANS, los que se encuentran para la elaboración, transformación o reparación en un recinto fiscalizado, y los que se encuentran en el recinto fiscalizado estratégico. ¿Sí? Estos 6 regímenes aduaneros son los que contemplan nuestro país. En el caso de los regímenes aduaneros definitivos, aquí tenemos dos variantes diferentes. La importación definitiva, que se pronuncia al ingreso de productos o mercancías que llegan desde el extranjero y los cuales tienen como fin permanecer en el territorio nacional por un tiempo no estipulado, es decir, aquella mercancía que viene del exterior y se ingresa a México y no se establece un término para el que permanezcan en nuestro país. Y la exportación definitiva, que tiene el mismo concepto que al anterior, pero teniendo como finalidad el envío de mercancías a otro país, o sea, fuera, al extranjero, y en donde las mercancías tampoco tienen un estipulado, un tiempo para permanecer en dicho lugar. A eso hablamos de régimen aduaneros definitivos. Otros regímenes de aduanero son los temporales. También aquí tenemos dos variantes, pero con sus diferentes subvariantes. El de importación, es decir, el de
con la finalidad de retorno al exterior en el mismo estado o sin ser manipulados. Aquellos productos que se importan a México, pero van rumbo hacia otra parte del exterior, hacia otra parte del mundo y pasan por nuestra frontera, pero no son modificados en ningún caso, ¿sí? O aquellos que entran a nuestro país para elaboración, transformación o reparación de estas mercancías, ¿sí? Y los de exportación, que tienen con la finalidad, perdón, una disculpa, con finalidad de retorno al exterior en el mismo estado o sin ser manipulados o con un uso final de elaboración, transformados o reparados, ¿sí? Aquellos de depósito fiscal son aquellos que tienen remitente ya sea del extranjero o del territorio nacional y que tienen como destino permanecer bajo resguardo en los almacenes generales de depósito. Para esto es necesario contar con la autorización de las autoridades aduaneras, además de prestar el servicio conforme a los términos y condiciones previamente establecidos en la Ley General de Organizaciones y Actividades de Crédito. Se pueden disponer de estos productos o mercancías almacenados por las siguientes razones: que se logre su importación definitiva, si estas son de procedencia extranjera, ¿sí? O sea, queden de manera definitiva en el país, o se logre su exportación definitiva, si son de procedencia nacional, puedan salir hacia el exterior de manera definitiva. O bien, regresen al extranjero o se reincorporen al mercado de origen nacional, según sea el caso. Es decir, no se importaron, no se exportaron, o sea, tampoco, es decir, no entraron al mercado nacional, se regresan a su país, al extranjero, a su país de origen, o se reincorporan al mercado nacional porque no fueron exportadas de manera definitiva, ¿sí? En tránsito de mercancías, este tránsito de mercancías puede ser interno, que se refiere al movimiento de los productos o mercancías entre una aduana nacional a otra, siempre estando bajo el control fiscal. Es decir, nosotros lo presentamos en una aduana y posteriormente decidimos cambiarlo a otra aduana dentro del territorio nacional. Entonces se podrá hacer este movimiento siempre que se esté bajo el control fiscal, porque recuerden ustedes que la mercancía ya fue pedimentada, ya está en el pedimento, entonces no puede ser modificada ni cambiada. Por eso tiene que ser siempre estando bajo el control fiscal. Ahora, en tránsito externo, se aplica cuando una aduana de entrada traslada a la aduana de salida los productos o mercancías de remitente extranjero, es decir, que vienen del extranjero y que llegan a nuestro país, pero que cuenta como destino otro punto del extranjero, o sea, van dirigidos hacia otra parte del mundo, así como cuando los productos o mercancías mexicanas o nacionalizadas mexicanas se trasladan por el territorio extranjero, pero tienen como destino reingresar al país, es decir, tienen como destino volver al país, a nuestro país. Aquellos que son bajo el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscal. Hace referencia a la introducción de productos o mercancías, ya sean nacionales o extranjeras, que llegan a estos recintos con la finalidad de ser usadas para la elaboración, transformación o reparación y que posteriormente serán retornadas al extranjero o bien que posteriormente serán exportadas. Es importante señalar que el ingreso de productos o mercancías bajo este régimen está sujeto al pago de los impuestos generales de exportación, en aquellos casos previstos en el artículo 63A, y asimismo de las cuotas compensatorias aplicables a este tipo de régimen. Al momento de destinar sus productos o mercancías es cuando se determinará el impuesto general de importación. La única opción para poder retirar del recinto fiscalizado los productos o mercancías será si es que dichos artículos tienen como destino salir al extranjero o bien ser exportados, es decir, salgan fuera de nuestro país. Los productos o mercancías que están bajo este régimen podrán ser reparadas o transformadas con prueba de autorización de las autoridades. Los productos resultantes de dicha elaboración o transformación deberán de pagar impuestos
deberán de pagar el impuesto general de importación si es que se encuentran bajo algún programa de devolución de aranceles con motivo de algún tratado de libre comercio que se tenga celebrado acerca de estas mercancías. Régimen de recinto fiscalizado hace referencia al ingreso de productos o mercancías, ya sean extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a los recintos fiscales estratégicos por un tiempo previamente definido. Aquí ya tenemos sí una temporalidad definida con la finalidad de que puedan ser manejadas, custodiadas, almacenadas, vendidas, exhibidas, distribuidas para uso de mensajería, que puedan ser reparadas o transformadas, ¿verdad? Estos productos entran a nuestro, ya sean de carácter extranjero o nacional, para que puedan ser modificadas, puedan ser manejadas, puedan ser almacenadas, etcétera. Existen tres notas importantes en este tipo de régimen aduanero que es importante tomar en consideración. Para que las mercancías que descansan en este régimen no es obligatorio, para las mercancías que descansan en este régimen no es obligatorio el pago de impuestos al comercio exterior ni cosas compensatorias, ¿verdad? Las mercancías que descansan en este tipo de régimen no estarán sujetas al cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias o normas oficiales mexicanas, o sea, no estarán sujetas a que normas fitosanitarias, a normas oficiales mexicanas, etcétera. Los desperdicios ocasionados por la transformación de las mercancías que descansan en este régimen y que no hayan ido retornados no causarán contribuciones, siempre que sean demostrable que han sido destruidos cumpliendo las disposiciones de control establecidas por el sistema de administración tributaria. Es decir, aquellos sobrantes de la mercancía que sean destruidos no tendrán que ser retornados ni tampoco causarán alguna contribución, siempre y cuando se demuestre que fueron destruidos cumpliendo con las disposiciones que haya establecido el SAT, ¿sí? Estos regímenes aduanales que hemos estado viendo en estas diapositivas están fundamentados de forma legal en lo que es el artículo 920 de la Ley Aduanera Mexicana, ¿verdad? Estos regímenes que vimos aduaneros, ahí los encontramos fundamentados. Con este tema que estamos terminando de ver, concluimos ya prácticamente lo que sería el temario del segundo parcial. Vamos a empezar a ver algunos otros temas que ya serían del tercer parcial, pero que yo oportunamente les explicaré de dónde a dónde vamos a aplicar el examen del segundo parcial, o sea, un poquito más atrás, incluyendo hasta aquí, va a ser el segundo parcial. No le hace que nosotros le avancemos ya en camino al tercer parcial. Esto me da oportunidad de incorporar nuevos temas de interés para ustedes en la materia, una vez que avancemos en esto de las diapositivas que les he enviado. Entonces, este es el tema con el que cerramos hasta lo que sería el segundo parcial. Por eso hoy nomás les mando este videíto ya para en la clase del próximo lunes, que bueno, sería hasta el martes, porque creo que el lunes lo tenemos marcado como inhábil por ser día de la raza. Entonces sería probablemente el martes cuando iniciemos, déjenme les confirmo ya lo que sería el tercer parcial, pero yo estoy casi seguro que sí, ya viene como inhábil el día 12 de octubre, si nos lo marca inhábil. Entonces, con este videíto que es de tan solo 15 minutos, les doy este tema. Con este tema, como ya les dije, cerramos lo que es los temas del segundo parcial. O sea, en realidad vamos muy rápido, vamos muy rápido en nuestras materias, en nuestra materia, porque pues no tenemos la cuestión presencial. Entonces es nada más estar
al pendiente de los materiales. Les agradezco su atención y